Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo determinar la naturaleza activa o pasiva del impuesto diferido? ¿Cuáles son los métodos disponibles para ello y en qué consiste cada uno? Bueno, en realidad métodos no hay sino uno, porque el método se llama el método del balance, ¿sí? O método del activo pasivo, como algunos lo llaman. Porque es que a veces se dice, no, es que está el método de resultados. No, el método de resultados simple y llanamente no existe. Entonces, el único método que hay se llama el método del activo pasivo. Y si lo fuéramos a simplificar, a explicar el tema de manera simple, es pues por el tema del tiempo que se da para una respuesta a través de estos consultorios. Pues el método del activo pasivo o método del balance consiste en que usted reconoce un activo o un pasivo por impuesto diferido cuando haces un ajuste de estimación en una cuenta del balance. ¿Cómo así? Entonces, si yo tengo un inmueble, por ejemplo, ahí puede generarse un impuesto diferido si yo lo valoro. O si tengo una cuenta por cobrar y hago una estimación del deterioro de valor, allí también puede haber un impuesto diferido. De hecho, habría un impuesto diferido porque el deterioro de valor no es el mismo contable y fiscalmente. Y en el caso del avalúo, el avalúo no es aceptado fiscalmente, el avalúo comercial. Acuérdense que cuando yo valoro un inmueble, yo no puedo llevar ese avalúo a la declaración de renta. Hay gente que comete ese error. Entonces, obviamente, si yo cometo el error, pues me quedaría el mismo valor contable y fiscalmente y por lo tanto pues no habría impuesto diferido, pero porque lo están haciendo mal. Pero si yo hago un avalúo de un inmueble, pues allí habrá un impuesto diferido. Entonces, el método del balance consiste en que cuando yo ajusto por una cuenta del balance por una estimación contable, por ejemplo, porque hago un avalúo de un inmueble, porque algún deterioro de valor de la cartera, porque hago un deterioro de inventario, o sea, una cuenta 1499, una 1399, todas las que terminan en 90 y algo. Entonces allí habrá que calcular un impuesto diferido. Y por eso el único método que existe se llama el método del balance. Y esto es bien importante tenerlo claro, porque no se generan impuestos diferidos cuando hay diferencias en cuentas de resultados meramente. Meramente. Por ejemplo, cuando yo tengo un gasto no deducible porque le falta algún requisito legal, pues allí habrá una diferencia contable y fiscal, pero pues no tiene por qué haber un impuesto diferido. Acuérdense que esas diferencias ni siquiera hay que contabilizarlas, las del estado de resultados, artículo 1.7.1 del DUT, ¿no? Pero si tenemos una diferencia en una cuenta del balance, como les acabo de decir, pues habrá un impuesto diferido. Conclusión, el único método se llama método del balance, no hay más. Entonces, cuando me dice allí qué métodos hay disponibles, no, solo hay uno. Y me dice, ¿cómo hago para saber la naturaleza activa o pasiva? Bueno, a ver, es muy sencillo. Cuando yo hago un ajuste a una cuenta del balance, siempre tengo que mirar si el ajuste era aumentar un activo, es decir, si la contrapartida era un ingreso o un mayor valor del patrimonio, o si el ajuste generaba un gasto. Entonces, si genera un ingreso futuro, es un pasivo por impuesto diferido. Y si genera un gasto futuro, es un activo por impuesto diferido. Te voy a poner unos ejemplos numéricos para que lo entendamos. Ejemplo, yo tengo un inmueble que me costó 1.000 millones de pesos o 1.000 unidades monetarias, ¿sí? Entonces, si yo tengo ese inmueble que me costó 1.000 millones de pesos, entonces pasará que esos 1.000 millones de pesos, ¿qué pasa si yo valoro ese inmueble a 2.000 millones? Si lo valoro, pues obviamente la contrapartida de ese avalúo será o un ingreso, si es una propiedad de inversión, o un mayor valor del patrimonio. Entonces siempre será pasivo por impuesto diferido. ¿Por qué? Pues porque al valorar quiere decir que algún día yo voy a vender ese activo y voy a tener que pagar impuestos. Entonces habrá un impuesto diferido, o sea, un impuesto futuro a pagar, un pasivo por impuesto diferido. Entonces yo lo valoré en 2.000. Pero si por el contrario lo desvaloro, por ejemplo, lo tengo en 1.000 y yo digo, no, pero es que mira que de pronto yo lo voy a poder vender es en 700 millones. Hay una desvalorización de 300.
En ese caso hay un activo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque la contrapartida de la desvalorización es un gasto o un menor valor del patrimonio. Entonces la cosa de saber la naturaleza activa o pasiva del impuesto diferido es relativamente sencilla. ¿Cómo así? Claro, los activos siempre se presentan y los pasivos por el costo fiscalmente. Pero como yo hago unos ajustes de NIF que no son aceptados fiscalmente, artículo 21, raya 1, parágrafo 6, no son aceptados temporariamente, es decir, todavía no me los aceptan. Entonces, en el caso del inmueble, por ejemplo, si lo valoro, se me genera pasivo por impuesto diferido, porque la contrapartida es un ingreso o un mayor valor del patrimonio. Si lo desvaloro, hay un gasto no deducible, todavía, hasta que no lo vendas, entonces hay un activo por impuesto diferido. Y lo mismo pasa con todo. Por ejemplo, yo tengo un inventario que me costó 500 millones de pesos y yo aplico un deterioro de valor del inventario. ¿Sí? Entonces, mira, nota que el ajuste del deterioro es un gasto no deducible todavía. Entonces, obviamente, se va a generar un activo por impuesto diferido porque tengo el derecho a deducirlo en el futuro. Pero eso fue porque lo desvaloré. Pero si, por ejemplo, fuera una inversión que yo valoro, pues la contrapartida será un ingreso o un mayor valor del patrimonio, según el caso, y pues generará un pasivo por impuesto diferido. Hay muchos ejemplos. Ahí en las diapositivas yo les dejo algunos por temas de tiempo. Recuerden que estas diapositivas las encuentras ahí en globalcontable.com. Por temas de tiempo no logro hacer muchos ejercicios de impuesto diferido. Hay unas plantillas que ayudan a calcular eso. Pero pues yo no sé, hay que proponerle a Actualícese que hagamos un curso, pero práctico, basado en la experiencia que se tiene con multinacionales y con pymes, que tengo, gracias a Dios, con esto, con compañías, pero haciéndolo práctico, es que no estoy en mucha teoría. Pero bueno, esa es como la respuesta a nuestro usuario, en realidad. Y les dejo en pantalla unos ejercicios que no alcanzo a hacer. Usted luego le da pause al video y allí hay un ejemplo con el caso de un deterioro de valor de inventario, es decir, una cuenta 1499, que no es aceptada fiscalmente la estimación. Hasta que usted no haga la destrucción de ese inventario, no se lo aceptan. Entonces hay un activo por impuesto diferido. Conclusión, la naturaleza dependerá de la misma naturaleza del ajuste. Si cuando usted ajusta una cuenta del balance, la contrapartida es un ingreso o un mayor valor del patrimonio, habrá pasivo por impuesto diferido. Y si la contrapartida de ese ajuste de la cuenta del balance es un gasto, habrá un activo, ¿sí? O sea, si es un ingreso futuro, pues habrá un pasivo por impuesto diferido. O un mayor valor pues, del patrimonio, habrá pasivo por impuesto diferido. Y si es débito, pues habrá un activo por impuesto diferido. Obviamente el tema es complejo para resolverlo. No es complejo. Es largo de explicar y en un espacio de estos procesos lo que es complejo es el espacio, pero estaremos pendientes de mirar cómo podemos hacer un curso de estos práctico, basado en experiencia real.